Creo que no eran tiempos fáciles. Creo que algo que estuvimos analizando todo el tiempo era el humor social, el ánimo que tenía la sociedad, cómo estaba evaluando a los gobiernos, a sus dirigentes. Y creo que si vamos al principio del año, un poco se puede decir que al final sí sabíamos cuál era el final, solo que en el medio el día a día y la tormenta pareciera que nos distrae o nos confunde, pero cuando uno va a ver los estudios de opinión, digo, era un gobierno que tenía 25 puntos de aprobación, 30 puntos con suerte y un 70% de la sociedad que pedía un cambio. Además, viste que había encuestas, y antes de las PASO también, donde marcaban los 3/3, pero que iban marcando que si había segunda vuelta, Milei le ganaba a los otros dos. Y a Massa le ganaba por 8 a 10 puntos y a Bullrich le ganaba por 4 a 6 puntos. Sí, efectivamente, en cualquier escenario de simulacros, de hipótesis que en ese momento se planteaban, porque tampoco se sabía quiénes iban a ser, si iban a llegar a ser. Hasta la candidatura de Sergio Massa se confirma horas antes del cierre de listas, iba a ser otra. Pero con esto también quiero decir que independientemente de quién fuera finalmente el candidato, la sociedad de alguna manera tenía resuelto que iba a ser un cambio. Después, obviamente, los actores juegan, el contexto también influye, los medios, la economía, y eso, bueno, nos va poniendo ciertamente en duda sobre lo que va a pasar, pero como decía, si nosotros volvemos a ver el principio, digo, ¿qué nos iba a sorprender de que perdiera el oficialismo? Vos sabés que estaba pensando recién sobre lo que es la conformación de gobierno y veo un salto importante. Todo el mundo dice, vamos a ir hacia adelante. Yo la sensación que tengo es hacia atrás. Es cierto que ayornó un poco ahora, porque antes lo tenías a Carlos Rodríguez, lo tenías a Roque Fernández, lo tenías al mismo Ocampo, toda gente que venía del menemismo. Ahora pega un salto hacia adelante, pero de todas maneras el salto hacia adelante lo deja atrás. ¿Hay cambios realmente? ¿Estás viendo que hay un cambio que va a ser algo disruptivo, Milei? Bueno, creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Yo a priori creo que tiene de alguna manera un periodo que va a ser corto, en el que va a tener que demostrar si finalmente va o no a proponer algo que sea efectivamente distinto, que es lo que la gente terminó votando. Lo que pasa es que muchas veces lo distinto, lo novedoso, se va a definir más por la diferenciación con el gobierno que está terminando que con una idea que sea novedosa que no se haya aplicado. Y particularmente, ¿cómo estás viendo el tema de todas estas idas y vueltas? Recién Carlos Zapata nos decía, no están viendo la operación de atrás, pero las discusiones con Macri, que la nombra a Bullrich, aun cuando Macri no estaba tan conforme con eso, la aparición de Caputo, ¿es mucho ruido o es normal? Yo me acuerdo de Menem. Menem hizo un gabinete los primeros 6 meses que realmente no le funcionó, pero bueno, fue parte de ese mismo ensayo para después hacer los cambios que le mejoraron la performance. Sí, la mayoría de los gobiernos no terminan su mandato con el mismo gabinete con el que empiezan, ¿no? Menos con el Ministerio de Economía. Menos el Ministerio de Economía, pero también hay que decir que no hay registros de un espacio político que se haya conformado y que en 2 años haya llegado a la presidencia, ¿no? Entonces, totalmente. También me parece que hay algo de lógica en esto que también hablan en el bloque anterior, de conformar un gobierno nuevo y empezar a hacer los cálculos de gobernabilidad y entonces decir, bueno, con qué bloque podemos, con qué bloque no podemos, cuáles serían los acuerdos de máxima y de mínima, y eso también te va condicionando en ese armado para el que efectivamente hay muy poco tiempo, aunque hay cosas que incluso uno dice, bueno, pero entonces no se prepararon, no vieron que podían ganar. Digo, si hace 2 años ya pensaban que querían esto y ya por lo menos hace 3, 4 meses saben con cierta certeza que tenían chances reales, ¿por qué no lo armaron? Yo creo que sí lo tenían armado, pero después pasa esto, ¿no? La dinámica de fuerzas te obliga a eso que vos tenías armado, un ministro de Economía, alguien para el Banco Central, de ir cambiándolo. Y después hay distintas interpretaciones porque tampoco los conocemos. Hay una forma de ver
que es que fue los primeros días, que era que Macri de alguna manera había tomado casi el control del gobierno. Y hay otra forma de ver, que es que Milei agarra la situación más compleja y la delega en los aliados y no se hace cargo, digo. Entonces, el ajuste lo tiene que hacer una persona que responda a Macri, como Caputo. Sturzenegger iba a ir a una modernización del Estado, bueno, ahora no se sabe. Bullrich a mantener el orden en las calles de los cambios que se van a hacer. Entonces, también digo, hay dos formas de ver lo que se está configurando. Si va a repartir el peso de las decisiones o si en realidad le quitaron, de alguna manera, lo acorralaron y le quitaron poder de decisión. ¿Cómo va a actuar la opinión pública de acá en adelante? ¿Cómo ves? ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que tiene un par de meses de gracia, donde la sociedad no se va a sorprender de lo que se haga. Luego hay que ver qué tan crudo es para poder ver cuánto la gente lo va a poder aguantar, pero hay una idea de que iba a haber un ajuste, ganara quien ganara, ¿no? Eso estaba presente. Después, obviamente, es fácil pensarlo antes, decir, sí, la verdad que la economía está mal, el Estado está gastando más, y después hay que achicar, y finalmente cuando te toca, y una cosa es que te aumenten las tarifas, y otra cosa es que te aumenten las tarifas, que te aumente el colegio, que te aumente la zapatilla, que te aumente todo. Entonces, eso también creo que impacta, ni hablar de si también avanza con una agenda que vaya sobre ciertos derechos. Eso también creo que puede generar cierta conflictividad social. Hay que ver, digo, si le da espacio o no también a esa agenda que estuvo presente en gran parte de la campaña. Y particularmente hay una ecuación compleja, porque, a ver, el planteo original de Milei es lo que él define anarcocapitalismo. Y ojo, no es cerrada esa definición que él tiene, porque él planteaba bajar los ingresos del Estado, eliminando una gran cantidad de impuestos, y bajar el gasto público de una manera brutal. Eso te lleva a un escenario que un poco lo planteaba recién Emiliano Estrada, es decir, un escenario complejo, porque además suspendés la obra pública y tenés 250.000 empleos ahí en la obra pública. Es decir, que realmente esa ventana hay que ver cómo reacciona y cómo se comporta, ¿no? Sí, seguro. Por eso decía, creo que hay un impacto que se puede ver de alguna manera en forma macro, y después hay una micro y un día a día que va a impactar de manera distinta. Ahora bien, había una fuerte voluntad de la sociedad en que no continuara el gobierno, ¿no? Entonces, eso también le da, de alguna manera, le abre apoyo, la ventana de tiempo. Una ventana de tiempo para ver, de nuevo, hay de alguna manera, no sé si llamarlo como una madurez o como un aprendizaje histórico, de que esta situación económica no hay otra forma de salir que con un ajuste. Por eso yo también, en cuanto a la sociedad, también vea que ese ajuste está de alguna manera distribuido, digo, también esto que también hablaban en el bloque anterior, digo, va a pagar también la política, al menos simbólicamente, digo, ¿no? Porque sí, yo creo que ahí pueden haber gestos. Describía también Emiliano Estrada cuánto significaba. Bueno, pero que aunque sea poco, que ocurra. Tiene que haber gestos. Va a haber gestos. No entiendo. Y eso es simbólico. No, es simbólico, digo, si de repente dicen, bueno, los funcionarios no tienen más choferes, viajan en avión de línea, menos, tienen menos, van a ser menos. En números no impacta nada, pero sí en la cuestión, volvemos, ¿no? Que creo que es un término fundamental, en que resignan privilegios. Tal cual. Lo que la gente percibe como privilegio. La cantidad de secretarios, el uso de un teléfono celular aparte del la propio, ropa que visten, la ropa, los vehículos que se mueven, los viajes, digo, todo eso hace a lo que la gente fue, mientras vivía cada vez peor, viendo cómo su clase dirigente vivía cada vez mejor. Claro. Entonces, es también eso. Después también, si hay medidas que afectan a las clases altas, digamos, a las clases empresariales, también va a decir, bueno, lo estamos pagando todos, ¿no? Entonces, creo que eso también le puede dar más margen de tiempo a Milei para aplicar y para esperar un resultado de esas recetas.
Sí, a mí sinceramente me cuesta mucho entender que eso puede llegar frente a lo que va a pasar con la gente que no tiene empleo o aquella gente que, por ejemplo, hoy aparece el gobernador de la provincia de Chubut y dice, che, saquen una partida, no voy a poder pagar el aguinaldo. Eso compensarlo con que le saqué el chofer me resulta como distante, pero bueno, me parece que es un planteo interesante. No, por eso, creo que va a ser algo que vamos a tener que vivirlo todos y ver entonces cuánta paciencia y cuánto se puede tolerar de ese ajuste. Ahí va a haber un timing político que va a ser importantísimo a medida que lo vayan haciendo. Ahora digo, no es lo mismo simplemente quitar la tarifa de subsidio al transporte a la gente trabajadora y que las funcionarios se sigan moviendo en avión y en helicóptero. Ahí están esos ruidos, no digo que simplemente porque no tengan más una secretaria la gente va a aceptar y va a vivir contenta con el ajuste que va a sentir en su día a día. Hay dos tipos que aparecieron que a mí me fascinan cómo se están moviendo, que son Pose y Francos, que me parece que en realidad es el gran laboratorio intelectual para construir acuerdos. ¿Vos estás viendo algo parecido ahí? Parecen personajes interesantes, yo no los conocía, así que más todavía a uno le causa intriga. Sin embargo, creo que hay siempre ese primer interés, pero me parece que pasó con Marcos Peña en su momento, que tampoco lo conocemos mucho, pasó con Santiago Cafiero y después finalmente defraudaron. No hay nada tan interesante.